Quisiéramos empezar aquí con el biólogo. Entonces, bueno, tienen el micrófono, vamos a dar el micrófono. Tienen 3 minutos para exponer su postura sobre este primer tema, que es efectos de cultivos transgénicos para la biodiversidad. Adelante. Ok, bueno, mi experiencia, en lo que yo conozco dentro del cultivo, la biodiversidad para mí es en todo, ¿no? La biodiversidad no es un monocultivo como se ha venido manejando desde la Revolución Verde, que agarras y tiras todo, siembras una cosa y es lo que hace, ¿no? La biodiversidad para mí es tener al menos 10 cultivos por metro cuadrado casi, ¿no? Entonces, no solo porque sean transgénicos, sino porque son parte de una industria agrícola. El hacer un monocultivo siempre va a mermar tu biodiversidad, ¿no? En el caso de los transgénicos, lo que yo conozco es que le metes un virus a la planta para que entonces mate a los insectos que lo atacan. Bueno, ahí estás matando a los insectos que atacan a la planta, y aparte, pues a lo mejor algunos otros insectos que no sabemos cuáles son, ¿no? No hay tanta contundencia. El transgénico en sí es una tecnología fantástica, a mí como científico me gusta mucho, pero pues no hay pruebas contundentes de qué puede pasar después, ¿no? O sea, si le invento yo Bacillus thuringiensis al maíz, y entonces este maíz ya tiene el genoma de este bacilo o de esta bacteria y enferma a los insectos que se lo comen, a lo mejor este bacilo pues deja de hacer efecto también dentro de poco a los insectos, como hace cualquier insecticida, ¿no? A lo mejor no sabemos todavía porque no hay pruebas contundentes al respecto. Pero si yo, en cambio, en lugar de hacer este cambio de genética, hago que la planta o la semilla tenga más éxito al mejorar el ambiente en el cual crece con una biodiversidad como hace la naturaleza, entonces mi chance de éxito con esa semilla va a ser mucho más grande que si yo me metiera en un laboratorio y me metiera un gen diferente, ¿no? Para mí, en mi experiencia, yo puedo producir más cosas en menos espacio y en el mismo tiempo que puede producir cualquier otro cultivo, ¿no? Entonces, no sé qué tan conveniente sea invertir tanto dinero, invertir tanta energía en cambiar el genoma de una semilla y que no sabes qué va a hacer después para que produzca, si puedes adaptar el ambiente, hacer un ambiente mucho más agradable, con más diversidad, con más materia orgánica, con más microbiología en el suelo, para que esta misma semilla reproduzca lo mismo, ¿no? Entonces, es una polémica que se ha dado desde hace mucho tengo amigos científicos que igual son pro del transgénico, y a veces pues dices, ¿por qué cambio el gen si puedo adaptar el ambiente, ¿no? ¿Y por qué tengo que meter un monocultivo si puedo meter más cosas y producir más cosas? A mí como productor, y como lo veo con la gente, los campesinos, si yo puedo producir más cosas, tengo más chance de ganarme un dinerito, ¿no? O sea, si meto maíz y me atacan al maíz un bicho, ya valí. Pero si metí maíz, frijol, calabaza, como hacen las milpas, y metí más cosas, más frutales y tal, pues a lo mejor el maíz se me fregó, pero pues tengo los otros 3, 4 que me pueden echar la mano, ¿no? Para vender y no quedarme en la calle. Entonces, bueno, son muchos factores, tanto económicos como medioambientales. Para mí la biodiversidad es no meter venenos, que eso es algo parte que también los transgénicos usan. O sea, tienes que meter un herbicida, metes su semilla y luego pues, tienes que usar insecticidas o fungicidas o alguna cosa para que no se muera el cultivo, ¿no? Para mí, prefiero nutrir mi suelo con mucha materia orgánica y mantener mi microbiología, y estos hacen que mi planta y que mi cultivo pues prolifere y prospere como vida, ¿no? No quito vida, sino le meto más vida, ¿no? Le meto más cosas para que entonces todos se ayuden y crezcan, ¿no? La teoría es que si yo tengo más diversidad, es mucho más difícil que me ataquen plagas, porque la plaga va por una cosa en particular, y además todas estas microbios que viven en la raíz, que viven en el suelo, pues van a tratar de proteger su medio ambiente y de donde comen para que no se mueran. Entonces, pues todo esto me ayuda, en vez de meterle un veneno, meterle otra cosa, ¿no? Esa es mi postura y mi posición. Bien. Pues yo creo que algo importante es de que tenemos que saber que toda semilla transgénica no existe sin un agrotóxico, y con lo que está asociado, que son todos estos
agrotóxicos, que por ejemplo el herbicida, que hay muchos estudios que demuestran que cuando echan este herbicida para matar todas las hierbas, quedan unos residuos que lo que hace es matar la microbiología de los suelos y mata toda la biodiversidad de microbios que hacen que la tierra esté viva. Entonces, ¿qué pasa? Que también en este asunto de estar modificando genéticamente a las plantas, funciona esto así: ponen el herbicida, pero las plantas las semillas que sembraron tienen este agente que es resistente a ese herbicida que mata a todas las plantas. Entonces podemos ver campos verdes muy chulos, sin ningún tipo de maleza, que en otras corrientes orgánicas pues le llamamos bueneza, ¿no? O sea, dejamos que existan estas hierbas buenas. Pero más allá de eso, a mí me llamó la atención, me puse a investigar y encontré unos artículos muy interesantes donde habla que científicos, por ejemplo, de Michigan, de la Universidad de Michigan, comprobaron que sí, efectivamente las plantas se vuelven resistentes a ciertos virus, pero llega el momento en que estos mutan y pueden contaminar a otras especies por medio de los polinizadores, que pueden ser el viento, las abejas, los pájaros, etcétera. Entonces, pues es algo muy interesante, porque el tema de las semillas no es solamente la modificación genética, sino que va acompañada de toda una tecnología y de toda una serie de agroquímicos que se vierten en la tierra y que contamina, y que ya, o sea, muchos estudios al respecto. Ahora, es cierto, en México hay muchas regulaciones, pero cerca del 45% del maíz que entra en México viene de Estados Unidos, y el principal país productor de estos, es transgénico el maíz que está entrando en México. Entonces, pues sí, aquí puede haber muchas regulaciones, pero el maíz que nos está entrando es de Estados Unidos y es genéticamente modificado, y entra también de Brasil, que es el segundo país que produce transgénicos. El tercero es Argentina, y bueno, hay 28 países que cultivan estos productos, ¿no? Bueno, yo centraría mi participación en la integralidad de lo que siempre llamo los impactos socioambientales. Como tal, esto pues hizo una excelente crónica histórica desde cuando estamos haciendo estas modificaciones genéticas. Es un tema ético, es un tema económico y obviamente conlleva lo socioambiental. Y si vimos y analizamos la crónica, pues es hasta 2011, después de la sentencia 2015, que empieza a ver la postura de los pueblos y comunidades indígenas, donde esta postura de las comunidades indígenas al final siempre trato de referir son la sabiduría ancestral de la tierra. Son los que durante más de 800 años han hecho que permanezca no solamente la conservación de la tierra y el territorio, sino toda esta mezcla y modificaciones naturales, lo que le llaman domesticación de los productos agrícolas y demás, que además conlleva una historia humana para el sedentarismo y demás. Entonces, para mi punto de vista, la modificación genética es un reto y es un posicionamiento técnico-científico en contra de una sabiduría ancestral que de algún modo se queda nulificada al referir que es a través de estos organismos genéticamente modificados que vamos a lograr una mejor alimentación, que vamos a generar una mejor y más alta producción. Y eso es ahí donde entra todo el análisis real de fondo. En el tema ético, que seguramente ahorita vamos a referirlo, pues podríamos hablar qué estaríamos a favor, qué estaríamos en contra,
para tratar de centrarme en el tema que es la biodiversidad, yo considero que este tipo de industria, porque no olvidemos que inició como una industria, no fue como algo experimental como tal, sino que fue monopolizado por industrias que durante muchos años, y además sin haber realizado algún tipo de consulta, se impuso a la agricultura. Hablaré solamente de México en los años 90 y demás, todos estos programas hacia la agricultura, y que si hacemos un análisis hacia atrás, ¿cómo es que la agricultura en México cayó? Justo es a partir de que este tipo de semillas llegaron a los agricultores, donde yo vengo de familia agricultora, de Hidalgo, y entonces decían anteriormente, yo mis maizales era uno al año, correcto, pero ese al año me garantizaba que además lo hacían diferente, si no ha sido monocultivo, siempre por sabiduría ancestral se hacen los policultivos, ¿no? Entonces, era un año tal vez este tipo de producción. Sin embargo, tenía mi familia 30 años de producir los maizales y otro tipo el siguiente medio año producían alfalfa, por ejemplo, y así se iban generando este tipo de cultivos a nivel anual, ¿no? ¿Qué sucede? Que se empiezan a hacer estos proyectos y la tierra en menos de 12 años está seca. Y es esta situación de decir, ¿cómo es que se están generando estos cultivos que están directamente ligados a productos químicos que no sabemos, y por eso es que se regula, y también es importante hacer el análisis de cuándo es que existe la ley de biodiversidad, donde sí nos habla de una regulación y un principio precautorio junto con todos los tratados internacionales que le obligaron a hacer un análisis y que se generan todas estas facetas, pero vaya, después de que ya habían arruinado una muy gran parte de los cultivos agrícolas de hace muchísimos años en México, ¿no? Entonces creo que ahí, de primera mano, tenemos ya una afectación a la biodiversidad. Solo me concentro en el tema Quintana Roo y Península, que no tenemos que dejar a un lado la importancia y la interconectividad de los suelos, ¿no? No tenemos que dejar al lado que mientras no garanticemos que este tipo de productos no son tóxicos o que no van a generar algún tipo de contaminante hacia la demás diversidad que existe, no podemos ni deberíamos estar empleando cualquier tipo de producto genéticamente modificado y con sus agroquímicos consecuentes. Para la parte de diversidad biológica, voy a retomar cómo está definido en la Ley de Bioseguridad, que habla de la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma parte comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Una vez para hacer mención de cómo está establecido dentro de la Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Y en cuanto al tema de biodiversidad, como les comentaba, compete a otra secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizar todos los estudios de evaluación de riesgo, comparando que, en este caso hablando de cultivos, qué es lo que hace o contra qué lo compara, cuál es el comparador, bueno, sería la semilla o el cultivo que no es genéticamente modificado, la variedad que no es genéticamente modificada. Si esta tiene una diferencia y va a afectar a la biodiversidad, entonces no se permitiría la liberación. Si esta tiene los mismos riesgos que sembrar un cultivo X que no es genéticamente modificado, que es exactamente igual, entonces es cuando se permite, o en su caso, se emiten medidas de bioseguridad para evitar los posibles riesgos que esto pudiera ocasionar. Entonces, esto se hace una evaluación de riesgo, la hace la Secretaría de Medio Ambiente, considerando esto, que no se parte de cero, no se parte de voy a sembrar esto y qué efectos negativos puedo tener, comparado con que si siembro esto en medio de la selva, obviamente es algo que va a afectar demasiado. Pero les voy a sembrar esto
comparado con lo que se sigue sembrando en esa zona, en ese lugar donde ya tuvo un cambio de uso de suelo, donde ya es una zona agronómica, ya es una zona destinada, parece impactada, porque no se puede negar que la agricultura es algo que impacta negativamente al medio ambiente, pero esto se limita a esas zonas y el comparador siempre es la agricultura tradicional o el comparador que no es genéticamente modificado. En este caso mencionan, bueno, sí, pero viene con una aplicación de un agrotóxico, de un agroquímico, de un herbicida, por ejemplo. Sí, pero normalmente también se ocupan, yo me refiero para cultivos generales, se ocupan agroquímicos, no para la práctica orgánica, porque es una de las prácticas que no lo menciona, pero para los otros cultivos que no son genéticamente modificados, sí, se incluyen herbicidas, sí, se incluyen insecticidas, y por ejemplo, los que tienen una modificación para resistir al insecto, lo que se evita es no ponerle un insecticida. Es la ventaja. No es que yo le quiera poner insecticida, es que ahora, como tiene esa protección, no lo va a afectar el insecto que normalmente ataca como plaga. Y solamente para clarificar, lo que se coloca no es completamente la bacteria, es un gen como de los millones que tenemos y de los millones con los que interactuamos. Seguramente cuando tocamos el suelo y nos llevamos la mano a la boca, nos llevamos bacterias. Esta bacteria normalmente está en el suelo y no se coloca la bacteria completamente, se coloca un gen que normalmente comemos genes en todas las cosas que comemos, genes en todo lo que comemos, ¿no? Entonces no ponemos a toda la bacteria como pudiera impactarnos. Oye, me estoy comiendo una bacteria, me estoy comiendo otra cosa. No, es un gen, solamente no es algo que pueda replicarse por sí solo, no es algo que pueda reproducirse por sí solo. Entonces solamente en la parte de biodiversidad quería comentar esto y comentarles que la Secretaría de Medio Ambiente es quien realiza estos estudios, comparando siempre con la contraparte que no es genéticamente modificada. No con todo lo demás de qué es lo que utilizo, porque eso ya corresponde a otra parte. Si bien estas tecnologías, como puede ser la que es resistente a un herbicida, viene acompañado del herbicida porque es para el que es resistente, en este caso seguramente se va a hablar y es el glifosato, que en su momento era de la misma patente de quien te proporcionaba o de quien vendía la semilla, pero una patente que venció hace 20 años y que ahora ese herbicida se ocupa para muchísimas más cosas, pero bueno, sí tiene esa connotación de que se utiliza porque es para el que tiene resistencia. Bien, estamos hablando del tema de efectos de cultivos transgénicos para la biodiversidad. Como muchos saben de ustedes, México es uno de los países más mega biodiversos de todo el planeta. Entonces, realmente los cultivos transgénicos también ha sido un tema bien controversial por el hecho de que, bueno, por un lado trae beneficios. Siempre hemos modificado estos cultivos. Muchas de las especies hoy en día siquiera no podrían vivir sin la especie humana, ¿no? Está como por ejemplo el plátano, muchos otros cultivos que no podrían ya vivir si no fuera por el humano que los siembra en cada momento. Sin embargo, también hay un gran riesgo, por ejemplo, es lo que se dice sobre los transgénicos, de modificar ya, gracias a la ingeniería genética, estos cultivos, porque pueden conferir una resistencia sobre los cultivos que pueden ponerse en la biodiversidad y que al llegar a una enfermedad, pues solamente pueda quedar el resistente y llevarse a todos los demás. Sin embargo, bueno, hay pros y contras con respecto a la biodiversidad. Bueno, tenemos 8 minutos de sesión libre para platicar y hablar un poquito sobre efectos benéficos o dañinos en específico sobre la biodiversidad de los productos transgénicos. ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, yo ahora con este debate me puse a estudiar los apuntes y todos los estudios que se han hecho. Hay una parte que me llamó mucho la atención, que es la hibridación entre especies. Esto, bueno, no hay estudios que se hacen desde los 90, me parece, en el que el mismo herbicida y el mismo herbicida que trae el gen del transgénico, de la genéticamente modificada, se puede pasar a otras especies de plantas y en vez de tener malezas normalitas vas a tener super malezas. Y entonces el agricultor, que le va a costar mucho más trabajo deshacerse de estas malezas, ¿no? Entonces esa para mí es una parte que me llama la atención de la biotecnología esta. Y también recordar un poquito la famosísima esta revolución verde que se generó en los 60, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos hablando mucho, que es cuando empezaron a tirar herbicidas y insecticidas y todo esto a lo bestia en todos lados, y empezaron a matar muchísimas especies de insectos, muchísimas especies de aves, de muchísimas cosas.
y que es lo que nos lleva a la agricultura industrial, a la agricultura moderna, ¿no? Como mencionaba la licenciada, los pueblos indígenas siguen sembrando su sistema milpa, su sistema de siembra que siempre han tenido, pero incluso el mismo gobierno les ha proporcionado ahora semillas, pues ya con el insecticida integrado y todo el paquete tecnológico de fungicidas, herbicidas y demás, se los dan, ¿no? Para que los usen. Entonces el campesino no sabe mucho, tampoco más, conoce lo que hace y dice, bueno, pues va a sembrar esto y esto va a mejorar, pues muy bien, lo voy a poner. Y entonces causa otro daño al medio ambiente. No estoy hablando de solo los organismos genéticamente modificados, sino también de toda esta cosa que rodea la agricultura industrial. No creo que la agricultura industrial sea el camino a seguir. La agricultura industrial ha sido la que más ha impactado y la que más provoca este calentamiento global como actividad humana. Y si la pudiéramos evitar, pues sería lo ideal, ¿no? Eso es lo que yo pienso de todo este rollo, una parte de hibridación, aparte de lo que pueda pasar a los otros insectos, que los insectos se hagan resistentes y entonces pues ya ni siquiera el bacillus les haga daño, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que creo. De hecho, dando continuidad, estábamos leyendo que el año pasado en Bacalar se juntaron muchos agricultores y exigiendo al gobierno saber qué clase de semillas les estaban entregando, porque lo que estaban observando es que ellos no podían recuperar semillas y tener como sus semillas madre. Entonces habían visto que había muchas modificaciones, o sea, en lo que eran sus cultivos, y estaban exigiendo al gobierno que por favor las semillas que les daban les dijeran cuál era el origen, porque pues sí era preocupante para ellos. Entonces atenta todo eso contra la soberanía alimentaria, de que no nada más es comprar tu semilla, sino que tienes que comprar todo, adquirir todo el aparato ahí de agrotóxicos, que es lo que va generando toda esta contaminación y empobrecimiento de los suelos, porque ese es el asunto, que empobrecemos los suelos, se vuelven estériles y tenemos una dependencia de una empresa que me está vendiendo todo el kit, ¿no? Entonces sí es importante como ver a nivel global lo que está pasando, porque en el asunto de los transgénicos son 5 empresas que son las que tienen controlado todo esto. Ahora Monsanto pasó a ser parte de Bayer. Y pues tristemente vimos que habían sacado todos los transgénicos de Francia, porque pues era Monsanto, si era una empresa gringa, y de repente pues ahorita volvió a entrar, porque pues Bayer es una empresa alemana. Entonces van así como, vas investigando y te das cuenta que todo es pues un control, ¿verdad? Parte de todo este sistema de control, controlando la alimentación, controlando pues muchas cosas de la naturaleza. Sí, yo creo que en este experimento antropocéntrico, yo lo calificaría, de las modificaciones genéticas, está el tema justo de ver hasta dónde llevar este tipo de experimentaciones, ¿no? Considero que si se empiezan a emplear de un modo obviamente a través de todas las etapas que ya expuso, para hacer un rescate y conservación. Recordemos justo que la ley de biodiversidad refiere eso, ¿no? La preservación y conservación de todos los organismos y la biodiversidad como tal. Entonces, justo en este tema de los corales, el sistema arrecifal y los corales y las enfermedades que tienen, están hablando de una modificación genética para que haya una resistencia dentro de este sistema de corales o del sistema arrecifal, para que todas estas invasores pues logren tener algún tipo de prevención y no sigamos con esta enfermedad avanzando, que tenemos una pérdida de corales del 40% en cuestión de meses. A lo mejor ahí modificar genéticamente puede ser como lo correcto, porque estamos aplicando un criterio básico indispensable de este tipo de modificaciones genéticas, ¿no? Que es la conservación y la preservación.
Pero si ya en un análisis socioambiental hacemos en realidad la vinculación a la crisis que estamos viviendo a nivel climático, a nivel de agricultura, a nivel de soberanía alimentaria, a nivel de conservación no solamente de semillas madres, que es una cuestión hasta identitaria, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo todo este movimiento nacional en pro del maíz? Porque el maíz viene de Mesoamérica y resulta que tenemos ya muy pocas semillas sin una modificación genética. O sea, ya este maíz morado, el maíz multicolor que es ancestral, ya muy pocas veces, ahí por Xochimilco y algunos otros pueblos, lo están tratando de conservar como ya pareciera que una reliquia, porque están compitiendo contra la agroindustria de tener el maíz transgénico, que es justo este bonito, el moderno, contra los granos de maíz pues, originales, ¿no? Y esto está por una cuestión identitaria. Entonces estamos hablando y tenemos que vincular. ¿Qué es lo que hablan los derechos humanos? Es la vinculación de derechos. Y así como tenemos el derecho a la identidad, a la historia y al consecuente derecho humano al medio ambiente sano, al derecho a que tengamos un desarrollo sustentable, al derecho de que tengamos pues la posibilidad de conocer en gran medida la biodiversidad que aún tenemos, ¿no? Y bajo esa sintonía se tendría que aplicar una política ambiental respecto a eso y que no se prevalezcan los derechos industriales o empresariales sobre derechos colectivos como pudieran ser estos, ¿no? Entonces yo creo que es todo un tema. Sin embargo, podría ser aceptable cuando se realizan verdaderamente para la conservación y preservación de la biodiversidad, previo garantizar que no existiera ninguna afectación consecuente de ello, ¿no? Lo que no sucede en la agroindustria, al contrario, o sea, tenemos una baja en lo que es la selva maya de abejas, por ejemplo, porque todo este tipo de herbicidas y demás generaron que las abejas perdieran ciertas hierbitas que les servían de polinización, ¿no? Entonces, es la cadenita la que tenemos que hacer realmente en el análisis para lograr ver cómo aplicar este tipo de modificaciones y avances científicos que tiene la humanidad. Voy a retomar aquí el tema que mencionó el maestro sobre la aparición de malezas y de plagas resistentes que efectivamente en cualquier momento y en cualquier cultivo a gran escala puede aparecer una resistencia tanto a malezas como que se seleccionen insectos que sean resistentes a la tecnología o algún insecticida, y creo que por eso es importante que tanto en la parte de agricultura a gran nivel, a gran escala, se tienen que implementar medidas para evitar esto, independientemente sea genéticamente modificado o sea un convencional. Se tienen que poner medidas para evitar que esto aparezca. ¿Qué se hace o qué características hay dentro de los permisos que se emiten para cultivos genéticamente modificados? Por ejemplo, para el algodón, que haya zonas que sean zonas con algodón que no sea genéticamente modificado, para que ahí la plaga pueda seguir reproduciéndose, para que ahí pueda estar, y el entrecruzamiento con las posibles plagas que pueden ser resistentes disminuya la probabilidad de que esto aparezca. O sea, si se establecen medidas de bioseguridad para evitar esto, hay un programa para evitar la aparición de malezas también, en el cual nuevamente tienen que tener zonas en las cuales no se siembra este cultivo. ¿Para qué? Para permitir que en esas zonas sigan creciendo las malezas tradicionales y así evitar que todas las malezas que estén en la zona tengan una resistencia a un producto que sea el más aplicado en la zona o en el lugar o a nivel internacional, ¿no? Entonces, para esta parte de diversidad sí se contempla dentro de los permisos, se contemplan estas medidas que determina tanto la autoridad como agricultura, que es sanidad vegetal, como en su caso la parte medioambiental, para evitar estos posibles riesgos. Otro de los temas que encontró aquí es la parte de importaciones, como mencionaron hace un momento. Efectivamente, y como yo les mencionaba, la parte para que se pueda permitir la entrada de maíz para consumo humano
eso tiene una autorización por parte de la Secretaría de Salud. Esto es independiente a los permisos para sembrarlo. Como se mencionó, no somos suficientes en maíz amarillo, y lo que se hace es importar muchísimo de Estados Unidos, de Brasil, y sí, la mayor cantidad de transgénicos son de los principales, pero eso tiene una autorización por la Secretaría de Salud, en el cual ellos revisan y verifican que lo que les comentaba hace un momento, que tiene las mismas condiciones que la variedad convencional. No hay una diferencia ni siquiera nutrimental, porque si existiera una diferencia nutrimental, aunque fuera que tuviera más vitaminas, que tuviera algo que no es el caso, debería de estar etiquetado. La ley establece que mientras sea exactamente igual y solamente tenga esta modificación, no requiere, uno, que se etiquete, y dos, la Secretaría de Salud hace las pruebas de alergenicidad, de toxicidad, y determina que es exactamente igual que la variedad que no es genéticamente modificado, y por eso es que se permite y se sigue manteniendo que pueda ingresar este tipo de maíz o de cultivos o de granos que se utilizan para el consumo animal y humano. Bien, sobre el tema de biodiversidad, les quisiera presentar algunas imágenes. Ahí, por ejemplo, sin que se vayan a torcer ustedes el cuello, vemos, por ejemplo, se ha mencionado del maíz tradicional o ancestral. Este es el teosimple, que era una semillita muy pequeña. En la actualidad hay una gran variedad. Durante milenios, pues el humano los modificó genéticamente, ¿no? Los productos genéticos son justamente, como ya se dijo, esta modificación de genes que puede ser artificial. Está allí el caso de las zanahorias. Todos sabemos que son unas raíces, sin embargo, en la actualidad podemos encontrar de una gran cantidad de colores a gusto. Está la papaya, por ejemplo, en su estado ancestral silvestre era una pequeña frutita, que prácticamente eran más semillas que fruta, y en la actualidad pues tenemos una gran papaya, ¿no? Esto, desde luego, ha sido modificación genética selectiva a lo largo de mucho tiempo. La banana o el plátano, tenemos la variedad silvestre y la actual. La sandía, como se cree que era hace miles de años, una ilustración de una pintura que se tiene de la Edad Media, y en la actualidad prácticamente ya sin semillas. Algunos ejemplos de lechugas o inclusive los jitomates. Y bueno, en este caso, se han hecho modificaciones. Entrando al segundo tema sobre los cultivos transgénicos para la salud humana, también es bien sabido que cuando se modifican genéticamente pueden generar quizá metabolitos secundarios que pueden afectar seguramente a animales. Muchos de los cultivos transgénicos que se cultivan, principalmente en Estados Unidos, pues no son tanto para los humanos, sino para alimentar a cerdos o animal de ganado que va a alimentar finalmente a los humanos. Sobre este aspecto, ya entrando en el segundo tema, sobre la salud animal y humana, ¿cuál sería su consideración, su opinión sobre los cultivos transgénicos para la salud humana o animal? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Pues bueno, mi experiencia como productor orgánico, ya hace más de 20 años, la planta en sí, una planta que crezcamos, la estamos tratando de simplificar a la hora que hacemos agricultura industrial, no solo transgénicos, poniéndole pues, los fertilizantes que se usan comercialmente, ¿no? El famosísimo triple 17 aquí en México, el nitrógeno, fósforo, potasio, y a lo mejor urea le ponen, y a lo mejor calcio de repente, si tiene algún problema de calcio la tierra, ¿no? La planta no necesita 4 nutrientes o 5 o 6, no necesita muchos más, arriba de 52 nutrientes para crecer sana. Si la plaga llega, y esta es una postura de la agricultura orgánica, es porque la planta no está bien nutrida, ¿no? Entonces, si llega a comerse a una planta es porque tu suelo no está bien nutrido y tu planta no está bien nutrida. Esa es la postura orgánica, ¿no? No te lo digo que sea así per se, pero sí, en mi experiencia, si tengo mi suelo bien nutrido y mi planta la tengo con mucho más diversidad, pues la planta es muy raro que se me enferme, ¿no? A lo mejor se enferma 1 o 2, pero ya es todo. Entonces, a la hora de tener tú más nutrientes en tu planta, pues supongo que la planta, sobre estos nutrientes, pues puede ser mucho más nutritiva al final, ¿no? Al final, muchos de los análisis que se hacen y toda la onda que hace la Secretaría de Salud para permitir transgénicos, para permitir que entre cualquier tipo de alimento, pues son estándar y te mide lo que debería tener, ¿no? Ahora, más allá de eso,
Yo tengo la duda, y eso tampoco se ha comprobado, si las enzimas que se le meten a los transgénicos para que resistan plagas o que resistan esta otra cosa, estas enzimas, al ser pasadas al ser humano, provoquen una reacción, como por ejemplo los celíacos, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando era niño, nadie era intolerante al gluten, nadie era celíaco, ¿no? Digo, y ahora, de 10 niños que te encuentras, 5 son celíacos, ¿no? Entonces, no sé si sea eso, porque ahora el trigo es de los que más hacen en Estados Unidos modificados genéticamente, ¿no? No sé si eso tenga que ver, o una transformación del medio ambiente, no tengo idea de qué sea, o que ya descubrieron que el ser celíaco sí existe y no es nada más que te duele la panza, ¿no? No sé, pero digo, eso me falta información para poder hacer un dictamen, pero sí sé que mis plantas crecen en biodiversidad y sé que están bien nutridas y no causan una reacción adversa en la gente que se las come, ¿no? Ya fuera de eso, con un transgénico, bueno, yo en lo personal trato de evitarlos, pero pues eso es imposible. Bueno, también nosotros hemos visto que nutrir la tierra, mantener todos estos microorganismos sanos, va a darle estos nutrientes a nuestras plantas, a nuestras hortalizas. Y bueno, aquí quiero comentar que existe aquí en México un doctor que se llama Javier Hernández Covarrubias, él es médico ambiental. Hace años vino a Playa del Carmen y dio una conferencia que se llamó Planeta Tóxico. Entonces él empezó a hablar de todo lo que está pasando y todo lo que todos estos cambios que se han generado en la alimentación, y dijo que desgraciadamente a nivel mundial ha aumentado el autismo y que tiene que ver mucho con lo que ingerimos y tiene que ver mucho con el gluten y tiene que ver mucho con lo que respiramos, con lo que nos ponemos, con lo que estamos inhalando, etcétera, etcétera. Entonces, es una teoría que él expone, ¿no? Entonces, él dice que cuando ha cambiado la alimentación de sus pacientes, porque él es especialista en autismo, a comida 100% orgánica, libre de gluten, libre de los 5 venenos que él le llama, que es las harinas blancas, el azúcar, la leche, y bueno, la sal y no me acuerdo qué otra cosa, los niños mejoraban notablemente. Entonces él sí ha hecho muchos estudios y él comenta que lo que le estamos haciendo al campo se lo estamos haciendo directamente a nuestra salud. Está afectando definitivamente pues la genética de nosotros. Y de verdad que haya subido 1500% el tema del autismo y que hay muchas clases y que está relacionada con una de las causas es la alimentación, pues yo considero que tenemos que poner como mucha atención, más atención en lo que estamos haciendo, porque en teoría lo que dicen que hacen aquí en México pues suena a todo dar, pero la realidad es otra, porque toda esta industria que se ha convertido la agricultura solamente busca maximizar las ganancias económicas. Lo que nos han vendido es el tema de que es para combatir el hambre, pero sin embargo, pues el tema sigue, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hay mucho que revisar, mucho que estudiar, porque pues antes eran otras enfermedades, ahora tenemos otras y han aumentado mucho las alergias, mucho las intolerancias alimentarias. Y bueno, pueden buscar a este doctor que se llama Javier Hernández Covarrubias, el Faro médico, y él tiene mucha información al respecto. Sí, bueno, tal cual del organismo genéticamente modificado, hasta el momento, por lo que yo sé, no hay una evidencia que refiera esta afectación, ¿no? Pero de lo que sí ya se tiene identificado, pues justo es el uso extensivo de agroquímicos, ¿no? Y en este caso del glifosato. En la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de la foja 96 a la 98, habla de estos riesgos sanitarios y efectos posibles en la salud animal y humana
a través del uso de glifosato, el cual puede hacer un impacto significativo en la salud de la población de aquellas comunidades que se ubican cerca a los polígonos de la liberación, ¿no? En virtud de la probable carcinogenicidad del glifosato, teniendo impactos significativos en la vida y en el entorno de las comunidades, ¿no? O sea, esto es por lo que se motivó a hacer, pues aquí en el estado de Quintana Roo, el decreto por el que se establecen las medidas para salvaguardar la salud humana, el medio ambiente, la diversidad